vamos a analizar el concepto de variable aleatoria continua. A una variable aleatoria se le denomina continua si su función de distribución es una función continua. Recordemos que en general la única condición que debe de cumplir una función de distribución para cualquier tipo de variable aleatoria es el ser continua por la derecha. Pero si más allá de esto resulta ser continua, ahí es donde hablamos de una variable aleatoria continua. Aquí tenemos un ejemplo de una gráfica hipotética de una función de distribución continua. Como se puede apreciar, es una función continua que cumple con todo lo que debe cumplir una función de distribución, ser monótona creciente, ser continua por la derecha, bueno, es más que eso, es continua, y además el límite cuando x tiende a menos infinito de esta función es 0, el límite cuando x tiende a más infinito es 1. Recordemos también este resultado general para calcular las probabilidades puntuales con cualquier tipo de variable aleatoria, que es la probabilidad de que x reporte un valor x0 específico, es la función de distribución valuada en ese punto menos el límite por la izquierda de esa función en ese punto. En este caso particular, por tratarse de una función continua, lo que tenemos es que este término, el límite por la derecha, por la izquierda en x0, es exactamente igual al valor de la función en x0, por esta hipótesis de continuidad. Entonces estos dos términos se cancelan y obtenemos como resultado general para variables aleatorias continuas que las probabilidades puntuales siempre son 0. Quizás esto causa un poco de extrañeza porque podría uno pensar eh, cómo es posible que en algún cierto tipo de fenómenos que se están cuantificando sobre alguna escala continua, las probabilidades sean 0. Pensemos en el caso en el que se escoge una persona al azar, ¿no? Y se le pregunta cuál es su estatura y nos responde pues que mide 1 metro con 72 centímetros y pues tenemos que decirle pues la probabilidad de que eso sea cierto es 0. Y no solo para esa estatura, para cualquier estatura que me diga, tenemos que decirle que la probabilidad es 0, lo cual intuitivamente quizás no es muy claro. Para no entrar en cuestiones muy teóricas de momento, podemos entenderlo de la siguiente forma. Cuando una persona nos dice que mide, por ejemplo, 1 metro con 72 centímetros de estatura, realmente lo que está implícito es que utilizó algún instrumento de medición cuya precisión llega hasta centímetros. Quizás no llega hasta los milímetros o a décimas de milímetro o más con más detalle. Entonces, cuando alguien nos dice yo mido 1,72, ¿no? Quizás lo que realmente nos quisiera decir o lo que va implícito es que mide algo entre 1,715 y 1,725. Y está utilizando el punto 72 pues como un punto medio de este intervalo, como representante, digamos, ¿no? Es más rápido decir esto que decir que mido 1,72 a decir mido algo entre 1,715 y 1,725, ¿no? Entonces, con variables aleatorias continuas, lo que resulta especialmente relevante o de interés no es calcular las probabilidades puntuales, sino calcular probabilidades de que la variable aleatoria esté en algún tipo de intervalo. Por ejemplo, este caso ya lo vimos, ¿no? El de un intervalo AB abierto por la izquierda, cerrado por la derecha, que se puede reexpresar en términos de intervalos de este estilo, eh, respecto a los cuales se define la función de distribución. Entonces, la probabilidad de que la variable aleatoria x sea estrictamente mayor que a y menor o igual que b, es decir, que la medida de probabilidad inducida por la variable aleatoria x aplicada a este intervalo se calcula por las propiedades que tiene de sigma aditividad de las medidas de probabilidad de esta forma, mediante esta diferencia, y esto es justamente la definición de función de distribución. Entonces, la probabilidad en este caso es simplemente la función de distribución valuada en el extremo derecho menos la función de distribución
valuada en el extremo izquierdo. Esto ya lo habíamos visto con detalle en otro video. Ahora tomemos un tipo de intervalo ligeramente diferente. Tomemos un intervalo AB cerrado y podemos reescribirlo como una unión disjunta de dos conjuntos. Un conjunto que tiene un solo elemento, el elemento A, y otro conjunto que va a ser intervalo AB abierto por la izquierda, cerrado por la derecha. En este caso, la probabilidad de que X sea mayor o igual que A y menor o igual que B, la medida de probabilidad que le corresponde es por la propiedad sigma aditiva de las medidas de probabilidad, pues sería la probabilidad de este conjunto más la probabilidad de este otro conjunto. Y aquí tenemos una probabilidad puntual. Esto no es otra cosa más que la probabilidad de que la variable aleatoria X sea igual a A, pero como es una variable aleatoria continua, pues ya sabemos que las probabilidades puntuales son cero. Y la probabilidad de este intervalo, pues la acabamos de recordar hace un momento, pues es esta diferencia, ¿no? Es decir, la probabilidad de que X sea mayor o igual que B mayor o igual que A y menor o igual que B es la misma que la que X sea mayor que A estrictamente y menor o igual que B. La única diferencia entre este intervalo y este, pues es un punto. Pero como un punto tiene probabilidad de cero, pues entonces por eso tienen la misma probabilidad. Lo mismo podríamos decir para este caso, de que sea mayor o igual que A y estrictamente menor que B, pues la única diferencia es un punto, pues entonces la probabilidad es la misma. Y también en el caso estricto, tenemos la probabilidad de que X sea estrictamente mayor que A y estrictamente menor que B, pues va a ser esta misma probabilidad, porque la única diferencia son dos puntos aislados, y ambos tienen probabilidad cero, entonces su suma pues es también cero. Ahora bien, recordemos en el caso de funciones de los reales a los reales, que el que una función sea continua no implica necesariamente que sea diferenciable. Al revés, sí, si una función es diferenciable, entonces se garantiza que es continua. Pero el hecho de que sea función continua no implica que sea diferenciable. En el ejemplo que dimos al inicio, veamos la gráfica, pues aquí pareciera que tenemos dos esquinas, ¿no? ¿no? Es una función suave en estos dos puntos, entonces al menos visualmente, pues tendríamos aquí el ejemplo de una función de distribución que es continua, pero que no es diferenciable en estos dos puntos. En los demás, pues así a ojo pareciera que sí. Bien. Entonces, en el caso en el que, además de ser continua, resulte que una función de distribución es diferenciable, excepto posiblemente en algún conjunto finito o infinito numerable de puntos, como en el ejemplo anterior, decimos entonces que la variable aleatoria X es absolutamente continua, o sea, agregamos lo de absolutamente continua. ¿Qué implicaciones tenemos respecto a esto? Pues aquí tenemos que recordar el uso del teorema fundamental del cálculo. Denominemos f minúscula sub x a la derivada de la función de distribución en todos los reales, excepto posiblemente en un conjunto finito o infinito numerable de puntos. A esta derivada se le denomina función de densidad de probabilidades. Y bueno, pues si esta función f minúscula sub x, o sea, la función de densidad de probabilidades, es la derivada de la función de distribución, entonces por el teorema fundamental del cálculo sabemos que la integral de a a b de esta función de densidad de probabilidades es justamente la función de distribución, es decir, su antiderivada valuada en b menos la función de distribución valuada en A, ¿no? Pero esto es justamente la probabilidad de que la variable aleatoria X pertenezca a un intervalo AB. Noten ustedes que aquí ya no estoy especificando si el intervalo es abierto o cerrado. Ya vimos que en variables aleatorias continuas, si la diferencia es un punto o dos o una cantidad cuando más numerable de puntos, pues la probabilidad sigue siendo la misma. Y también, por el teorema fundamental del cálculo, a la antiderivada de la función de densidad de probabilidades, que en este caso es la función de distribución, se le puede expresar como la integral de menos infinito hasta x de la función de densidad de probabilidades. Recordemos también que una
propiedad que cumple cualquier función de distribución es que el límite cuando x tiende a más infinito de la función de distribución es 1. Entonces, aplicando el resultado anterior, tenemos que entonces la integral de menos infinito a más infinito de cualquier función de densidad de probabilidades tiene que ser igual a 1. Y una observación adicional es que como todas las funciones de distribución cumplen con ser monótonas crecientes, esto implica necesariamente, en el caso de que exista una función de densidad de probabilidades, pues que esta tiene que ser no negativa, ¿no? Entonces son las dos características esenciales de toda función de densidad de probabilidades, que integran a 1 si la integramos sobre todo el conjunto de los números reales, y que son funciones no negativas. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos es que ahora el cálculo de probabilidades en relación a variables aleatorias absolutamente continuas se puede hacer de dos formas, ya sea que tengamos la función de distribución, que esa siempre está garantizada que existe, o bien si tenemos una función de densidad de probabilidades, que esa no necesariamente no necesariamente existe, típicamente sí en los modelos más usuales, pero estrictamente pudiera no existir. No voy a discutir ahorita los detalles técnicos de cómo sería el caso de una función de distribución continua, que no exista su función de densidad de probabilidades, pero simplemente hay que construir una función continua, que sea función de distribución y que no sea derivable en ningún punto. Eso se puede hacer adaptando algunos resultados de matemáticas. Bien, veamos entonces qué es equivalente a tener una u otra, ¿no? Si conocemos la función de densidad de probabilidades de una variable aleatoria, pues entonces, como mencionamos hace rato, por teorema fundamental del cálculo, podemos reconstruir la función de distribución de probabilidades. Y si lo que tenemos es la función de distribución de probabilidades y está garantizado que existe la función de densidad de probabilidades, pues simplemente hay que derivar esa función de distribución y así obtenemos la función de densidad de probabilidades. Y por último, pues esto nos lleva a decir que para calcular la probabilidad de que una variable aleatoria x esté en un intervalo AB, sin importar si es abierto, cerrado o semiabierto, tenemos dos formas de calcularlo, ya sea como una diferencia, ¿no? La función de distribución valuada en el extremo derecho menos el valor de la función de distribución valuada en el extremo izquierdo, o bien lo podemos lograr también integrando sobre dicho intervalo a la función de densidad de probabilidades. Así a primera vista, pues si a uno le dan a escoger cómo hacer este cálculo y tiene uno acceso a cualquiera de estas dos funciones, pues si aplicamos la ley del menor esfuerzo, pues nos iríamos por este camino, porque aquí nada más hay que evaluar la función y evaluar una resta, en contraste con resolver una integral, que en ocasiones se puede complicar si el integrando no es matemáticamente muy amable. Pero en las aplicaciones se utilizan muchos modelos en los que lo que se tiene es la función de densidad de probabilidades. Y ocurre con frecuencia que respecto a esos modelos no se tiene una fórmula explícita para la función de distribución. Entonces, cuando haya función de distribución disponible, pues es más fácil hacer cálculo de probabilidades con ella, pero si no, pues tendremos que integrar la función de densidad de probabilidades.